Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el recorrido que vamos a estar haciendo en esta cincuentena pascual del libro de Hechos de los Apóstoles. En este caso vamos a continuar, digámoslo así, avanzando en el texto y hoy no voy a spoilearles nada, simplemente vamos a entrar de una vez en materia invocando la presencia de la Santísima Trinidad, específicamente la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, para que nos ilumine, nos guíe en este caminar, en este peregrinar que tenemos en esta cincuentena pascual, en, digamos así, en una forma de prepararnos para la gran fiesta de Pentecostés. Y para iniciar, bueno, ya les comenté, nos ponemos en presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestra guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, como ya les comentaba, hoy continuamos con este recorrido que estamos haciendo muy despacito para sacarle el máximo provecho que podamos al texto del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy llegamos al día número 4. Y el título de este día es Perseveraban en oración con María. Perseveraban en oración con María. Vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Acá, en la Biblia que estamos usando para este recorrido de estos 50 días, esta cincuentena pascual, tenemos un título principal como un bloque y un subtítulo. El título principal dice, primera parte, la iglesia de Jerusalén. El bloque dice, el grupo de los discípulos en Jerusalén. Y el subtítulo dice, el colegio apostólico. Empezamos entonces, capítulo 1, versículo 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a la distancia de un camino permitido el sábado. Y cuando llegaron, subieron al cenáculo donde vivía Pedro, Juan y Santiago, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simeón el celote y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí el libro de Hechos de los Apóstoles nos presenta y nos presenta y nos propone de entrada, como bien menciona el subtítulo de la Biblia de la traducción de Navarra, que es la que estamos utilizando, el colegio apostólico. Nos menciona quién era ese colegio apostólico. Y nosotros en la actualidad tenemos colegios como estos centros educativos, sí. Donde se imparte enseñanza, sí. En este caso podríamos entenderlo de esa forma. Pero también lo podemos entender como el primer magisterio. Magisterio que son ellos mismos. Ellos son los que tienen el depósito de la fe en sus manos en ese momento. Lo reciben directamente de la fuente, que es Cristo. Y ellos lo administran con la guía del Espíritu Santo. Eso lo veremos más adelante. Pero regresando acá, ellos se despiden del maestro en la Asunción un sábado.
salen de donde ellos vieron eso, subir a Jesús al cielo, y regresan al lugar donde ellos se estaban quedando y permanecen en oración. Y describen quiénes estaban en oración. Estaban los 11. Y con ellos algunas mujeres, y en este caso el evangelista Lucas, que es el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, hace un hincapié muy particular. Todos ellos perseveraban, unánimes en la oración. Y ahora uno dirá, bueno, unánimes es que todos estaban en postura de oración, pero también podemos entender esa unanimidad no solo en la postura, sino en lo que decían, cómo lo decían, los gestos. No era alguien que cada quien decía lo que quería, sino que había un orden. La iglesia que estaba naciendo, que ya había nacido el costado abierto de Cristo, que lo recordamos el Viernes Santo, vemos cómo va naciendo, cómo ahora va creciendo. Ahora voy a usar el término una protoiglesia, entendiendo que proto es primera, viene del griego o del latín, no recuerdo. Si alguien quiere buscarlo y lo comenta en la caja de los comentarios puede ponerlo, pero proto viene de la palabra primero, la primera iglesia. La primera iglesia, entendamos como esa primera comunidad, porque es una sola iglesia y son varias comunidades que conforman ese cuerpo místico de Cristo, vinculados en una sola fe, un solo bautismo. Y ahorita no recuerdo los otros, hay unos términos para eso, en algún momento se los traeré. Pero a lo que quiero resaltar acá es que más allá de estar unánimes, o sea, en un mismo sitio, tal vez orando cada quien por su cuenta, también el texto no lo deja entredicho, pero tampoco no es algo descabellado llegar a pensar de que era una oración unánime, no solo de gestos, sino de palabras. No es que cada quien oraba por su lado, gritaba, decía, hacía, sino que era un orden, porque Dios es un Dios de orden, un Dios ordenador. Eso es importante entenderlo. Y antes de continuar quiero pedirle disculpas, estoy un poco con gripe y mi voz se puede escuchar un poco extraña, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para compartir con ustedes el día de hoy. No quería dejarlo sin video. Continuamos entonces. Vemos esta unidad, pero aquí resalta un personaje en particular. Y les comento, este personaje en particular aparece en el versículo 14. Dice, todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto a algunas mujeres. Ellos estaban ahí todos unánimes en oración, junto a algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y uno dirá, no, pero mira, dice que los hermanos de Jesús tuvo más hermanos. Recordemos el texto cuando le responde, ¿quiénes son mi madre en los evangelios? ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos? Y Jesús responde, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre, mis hermanos, mis parientes. Bueno, parafraseando el texto, ¿no? Entonces no podemos tomar a la literalidad de que se refiere a hermanos explícitamente. Ahora, en esta protoiglesia, por ponerle un término, no es que la primera y después van a existir otras iglesias, sino entiendamos, o vamos a ponerlo mejor, para que suene un poco mejor, una protocomunidad cristiana que está emergiendo. Estaba una figura importante, que siempre pasa desapercibido en los evangelios, porque ella se mantuvo de esa forma. Y hablamos de la Virgen María. Ella pasa agachada, pero Lucas quiso resaltarla porque ella estaba allí, junto con los apóstoles, junto con la iglesia que estaba empezando a dar sus primeros pasos. Y ella los apoyaba también en esa oración unánime. No era una oración individualista, no era una oración de que yo hablo por aquí, yo hablo por allá, María decía una cosa, Juana decía otra, Pedro decía otra, pide, no sé. Sino que había una armonía, una línea clara en el sentido de la oración. Y eso es algo que debemos destacar hoy. La Iglesia Católica, como madre y maestra, mantiene esta unanimidad. Por eso es que nuestros gestos, nuestras respuestas durante la Eucaristía, durante la Santa Misa, y todo va en ese orden. No tanto como que se vea ordenado estructuralmente, sino que todos respondamos
al unísono, todos tengamos los mismos gestos, porque buscamos no solo vernos unánimemente como, ¿cómo lo podríamos decir? Como en la fe, sino que nuestros gestos, nuestro hablar y todo nuestro ser vaya en función a apuntar al misterio eucarístico, que es Cristo Jesús. Bien, teniendo en cuenta esa parte y viendo a la figura de María allí presente, en esa iglesia, vemos entonces cómo este título va cogiendo fuerza. Perseveraban en oración con María. Ellos perseveraban en oración con María. No perseveraban en oración y María se les unió, sino que ya María estaba implícitamente con el colegio apostólico, que ya lo mencionamos en el texto, ¿no? Para repasarlo, se los comentaré una vez más. Estaban en el cenáculo donde vivía Pedro, Juan y Santiago, y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas el de Santiago. Todos los que estaban ahí perseveraban en oración, incluyendo las mujeres y a la Santísima Virgen María. Acá le traigo la reflexión del día de hoy. Dice: la iglesia nace orando en comunión con la Madre del Señor. La iglesia nace en oración. Por eso la importancia para nosotros como cristianos católicos la oración. Hay muchas formas de oración, eso es un tema que en algún momento traeré aquí al canal de YouTube del Camino 24 PTY. Pero ahorita me puedo enfocar en lo que leímos del texto. María está con la iglesia que nace orando, que nace pidiendo la fortaleza a Dios para salir adelante, para poder avanzar, para poder continuar la misión que Jesús le había dejado encargada a esta iglesia naciente, a esta iglesia que está dando sus primeros pasos. De la Sagrada Tradición traemos a otro santo, San Ambrosio. Hablamos del siglo IV, año 300 aproximadamente. En su documento Expositio in Lucam, tomo 2, numeral 7, dice: María es figura de la iglesia en el orden de la fe. María es la figura de la iglesia en el orden de la fe. ¿Por qué? Porque ella perseveraba con su iglesia, perseveraba con Cristo, estaba en todos lados. Aunque el texto de la Sagrada Escritura no la mencionara como tal, ella se hacía presente, ella estaba allí. Y lo vemos que, a pesar de que estaba en su vida, estuvo allí, pero sin mencionarse en la Sagrada Escritura, ella aparece nuevamente en el Calvario, en la cruz, y ahora aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, acompañando a los apóstoles. Y así podríamos buscar otros momentos, como pasa en el Evangelio de Juan, que aparece María en la boda de Caná. ¿Okay? Entonces ella es esa figura de la iglesia en el orden de la fe, de lo que nosotros deberíamos aspirar a llegar a ser, como María, con su fiat, su sí, de aceptar esa misión, nosotros también responder: sí, yo acepto la misión que el Señor tiene para mí. Pasemos ya, casi terminando, al Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral 963. Si Dios nos permite y me da voz, podemos continuar con lo que hace falta acá en el material del día de hoy. 963, el Catecismo de la Iglesia Católica, dice lo siguiente. Recordemos que traigo el Catecismo de la Iglesia Católica como voz del Magisterio, ¿ok? Y también recordemos esto: la Iglesia está soportada en 3 pilares: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, que puede incluir a los padres de la Iglesia. En algún momento puedo mencionar a algún doctor de la Iglesia. Y en el Magisterio, que es su voz que tenemos del Magisterio, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Digamos, qué es lo que piensa en realidad la Iglesia con respecto a ciertos temas. Y aquí vamos a este punto del numeral 963, antes que me quede sin voz,
¿Qué dice? Párrafo 6. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Dice lo siguiente. Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Tema que le hago un spoiler con mi voz así, que próximamente le vamos a traer. Continuamos. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, de nosotros, porque colaboró con su amor a que naciera en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Y eso lo sabemos por lo que acabamos de leer aquí. Ella colaboró con su oración, con el hecho de estar presente en la iglesia que estaba dando sus primeros pasos, lo que leímos acá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cita acá el catecismo a San Agustín, del documento de San Agustín de Sancta Virginate, dice acá, capítulo 6, versículo 6, del documento en cuestión de San Agustín. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Pablo VI, dicasterio de los padres conciliares, al concluir la tercera sesión del Concilio Ecuménico del 21 de noviembre de 1964. Entonces vemos la razón de por qué nosotros decimos que María es Madre de la Iglesia. Ella es Madre de la Iglesia en tanto cuanto es Madre de Cristo. Y ella es Madre de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros formamos parte de ese cuerpo místico. Vemos su participación constante desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días. Y uno puede decir, pero ¿cómo sabes que hasta nuestros días si ella se murió? Bueno, ese es un tema que podemos tratar más adelante y ya se lo estoy spoileando con mi voz hoy así, que es un tema que vamos a traer a la mesa. Es un tema que la iglesia tiene sus fundamentos para creer de esto de esta forma. Así que les invito a estar pendiente al contenido del canal de YouTube, lo del Camino 24 PTY. Y bueno, para finalizar, finalicemos con una oración. Esta oración va a estar inspirada en una frase que tengo acá para este día número 4, con esta voz que hoy el Señor me ha estirado para poder dialogar con ustedes en este tema. Y para esto nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, enséñanos a orar perseverantemente. María, Madre de Jesús, guíanos, ilumínanos, llévanos a tu Hijo como lo hiciste con los empleados en las bodas de Caná, con los sirvientes en las bodas de Caná. Tú no te quedaste con nada. Tú nada más nos señalas el camino y el camino a la vida eterna es tu Hijo. Enséñanos y danos la oportunidad de conocerte cada día más. ¿Para qué? Para que tú nos lleves a tu Hijo. Tú como buena madre, madre de la iglesia, buscas eso. Buscas guiarnos a lo bueno. Como toda madre, quiere lo mejor para sus hijos. Y nosotros siendo hermanos de Cristo, somos hijos tuyos en relación al vínculo que nos une a Cristo. Pedimos hoy, en esta noche, en este día, en esta tarde, la hora que estén escuchando este video, que la Madre del Cielo ore por nosotros. Ore por nosotros, ¿por qué? Por nuestra conversión, que tengamos esa oportunidad de estar en el cielo, junto con los santos, junto con los ángeles, pero más allá de eso, esa unión con Dios, ese vínculo con la Santísima Trinidad, ese llegar hasta el seno de la Santísima Trinidad. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por permitirme llegar por lo menos con esta voz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.